marzo-abril, en algunos lados se dieron un poquito antes. Eso determinó que la mayoría de los análisis que hemos hecho de nitratos en el suelo, desde aproximadamente abril hasta hace muy poco, vamos a ponerle mayo, fines de mayo, los niveles de nitrato en el suelo generalmente están entre 3 y 5 partes por millón. Eso determina de que en algunos casos, incluso sembrando, sea un alimentante muy importante, y eso está conspirando bastante con la producción de materia seca. A eso también hay que sumarle que muchas veces las condiciones del suelo no permiten entrar a fertilizar. Eso determina también de que el suelo mojado, si hay una biomasa arriba con baja temperatura y baja luminosidad, tampoco utiliza mucho el agua del suelo. Eso, digamos, permanece el suelo constantemente húmedo y a su vez, digamos, no corre el viento cerca de la superficie del suelo y no permite secarse. Entonces, es un momento, una coyuntura bastante complicada y determina que, digamos, tengamos que ser lo más corajudo posible para poder entrar a fertilizar, porque si no, la situación cada vez se vuelve peor y estamos usando cada vez más cantidades de reserva. En general, las mejores respuestas que hay a las fertilizaciones nitrogenadas, estamos hablando en los momentos de ahora, e incluso antes, ¿no? Pues la primera fertilización tendría que haber sido por estar por mediados de abril, principio de mayo. Se dan cuando uno siembra temprano, porque ya la planta se encuentra desarrollada con su sistema, su aparato foliar, y eso determina que está realizando fotosíntesis y está emitiendo hojas, y a su vez está generando que el nitrógeno pueda hacer posible la activación de las yemas acilares, o que las yemas acilares se transforman en macrosas. Digamos, al promover el macrosaje estamos promoviendo la producción de ese momento y también la producción para adelante de la pastura. La siembra intermedia y tardía es la respuesta menor. Cuando hablamos menor, estamos hablando de que una respuesta temprana puede ser de 25 a 30 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno. En cambio, en las épocas que son más tardías, intermedio tardía, estamos entre 15, 25 o 5 y 15. En etapas vegetativas, la respuesta a macullaje es mayor, o si lo comparamos el reproductivo, te mata decir que es mayor, pero dentro del etapa vegetativo, en la etapa de macullaje, que empieza tempranamente, ya los 20, 25, 30 días de la siembra, es bastante alta. Y a su vez, los tiempos de aplicación, cuando dejamos pasar por lo menos unos 30 días, la dilución de nitrógeno en biomasa, en carbohidratos solubles, es mayor. Eso determina que nos está acumulando más cantidad de materia seca, más energía digestible y también un menor contenido de nitrógeno como nitrógeno en planta, y sí más proteína por la transformación del mismo por la fotosíntesis. Cadenas carbonadas que a su vez con el nitrógeno transforman la proteína. Y si pensamos en una especie, la especie que es ideal para fertilizar, digamos por su vida media foliar menor y también por su temperatura base menor, el regras, que una respuesta muy alta, hablando de 25 kilogramos de materia seca, en periodos que hay temperaturas más cercanas al otoño tardío, y en invierno, como en este momento, podemos lograr fácilmente 20 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno agregado. Entre 15 y 20, por decirlo de alguna forma. Cuando los tiempos son más cortos, cuando tenemos otro tipo de verdeos, de pastura, la respuesta es menor, pero estamos hablando que por lo menos tenemos unos 10 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno agregado. Eso si lo traducimos en carne, hay que hacer bien la cuenta, pero tiene que tener en cuenta de que más o menos 1 kilogramo de materia seca o se equivale, o podemos equivalerlo a 1 litro de leche, y 10 kilogramos de materia seca son aproximadamente 1 kilogramo de carne. Además, si pensamos que por kilogramo de nitrógeno trasladado o pagado en flete, o cada 2 kilogramos aproximadamente de urea, estamos produciendo 10 kilogramos de materia seca o 15 kilogramos de materia seca. Si eso lo comparamos con trasladar ración, estamos, desde el punto de vista del flete, también ahorrando.
Ahí viene en ese caso fue un experimento que yo realicé hace bastante tiempo que se realizó, en ese caso es para una avena fertilizada con desde 0 hasta 150 kilogramos de nitrógeno, y la respuesta es asintótica, logarítmica en este caso, y la respuesta dentro de la fase, digamos, de la X, es casi que 23 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno agregado, en el periodo, digamos, que una fertilización otoñal, ¿no? No quiere decir que vayan a la fertilidad con 150 kilogramos de nitrógeno, sino que en este caso queríamos ver hasta dónde, digamos, existía la respuesta de cuándo se cuadratizaba o se hacía el logaritmo. Entonces, de ahí, digamos, que teníamos, en ese caso, en la avena, que en el periodo de otoño, cuando había deficiencias de nitrato en el suelo, podíamos lograr una respuesta de 20 a 30 kilogramos de materia seca por kilogramo de nitrógeno, y ya en el periodo invernal, ahí en ese caso la respuesta era menor. En el periodo invernal estamos hablando del 31 del 7, donde ven la barra roja. En ese caso las fertilizaciones, si bien lograban un poco aumento de la producción de materia seca, en realidad cuando el grueso estaba a pasar de 0 a 50, y después de 50 casi que no existía respuesta. También en este caso, altas fertilizaciones, estamos hablando de 240 y 360 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto es un caso particular de un productor que tenía un periodo, digamos, de descanso muy corto entre pastoreo. Estamos hablando de 15 días, estaba muy jugado desde el punto de vista de la producción de materia seca. Eso determinaba que fertilizaba en 15 días pastoreaba. La dilución del nitrógeno en masa era muy poca, y eso determinaba que la respuesta de materia seca era muy baja. A su vez, la cantidad de materia seca, el contenido que tenía de nitrógeno era muy alto, y provocaba algún disturbio desde el punto de vista sanitario, o fisiológico desde el punto de vista del animal. Entonces, cuando pensamos en nitrógeno, tiene que haber temperatura. Cuanto más alta la temperatura, va a ser mayor la respuesta, pero también tenemos que tener determinada cantidad de días, por lo menos 30 días, para poder obtener una respuesta desde el punto de vista productivo instantáneo. Bien, en ese caso también, un experimento que hicimos. ¿Te gustó? ¿Cuál moto te gustó? Cerramos el micrófono unos minutos. Ahí ven otro caso más de respuesta, sigue siendo lo mismo, aproximadamente 16 kilogramos de materia seca por kilogramo de N agregado. Ahí es una mezcla de raigras con una leguminosa, en este caso Trifolium resupinatum. Toto, perdona, una pregunta. Sí. Voy a hacer una pregunta acá en el chat acerca de el tiempo de espera entre la fertilización y el pastoreo para una... Lo recomendable está cerca de 30 días. Si estamos más cerca de 15 que de 30, en realidad la respuesta no va a ser muy alta, y va a haber mucho nitrógeno en planta, que muchas veces nos va a determinar que puede llegar a ser no tóxico, pero causar algún disturbio fisiológico en el animal. Entonces, cuando estamos hablando de fertilizar, por lo menos 30 días, y si nos llegan a 30 días, la recomendación que a veces hago, porque sé las necesidades, que por lo menos que sea 21 días o 20 días, siempre y cuando el resto de la chacra, porque no vamos a entrar a toda la chacra a la vez, sino vamos a entrar por parcela, el 60 o 70% de la chacra tenga 30 días de espera desde la fertilización. O sea, el 30% lo estamos comiendo los 21 días, pero eso nos da, esos días de pastoreo nos va a dar para llegar al 70% de la chacra con 30 días de descanso. No sé si es por ahí la pregunta. Sí, perfecto. Bien, pero en ese caso también, muchas veces la gente se asusta un poco cuando están en praderas que son mezclas con leguminosa. En ese caso ven como incluso si comparan la mezcla 0, que era raigras con Trifolium resupinatum, con la mezcla 32, que eran 32 kilogramos de nitrógeno, a esa mezcla,
no solamente favoreció el raigral, sino que también favoreció el crecimiento de trifolio resupinal. Muchas veces las leguminosas en el periodo invernal ven resentida su capacidad de fijación por las bajas temperaturas y responden muy bien, o responden bien al agregado de nitrógeno y no resiente cuando son dosis bajas, en algunos casos se habla de menores de 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea, esta fijación simbiótica de nitrógeno. Entonces, cuando tenemos pasturas mezclas, debemos fertilizar igual porque el nitrógeno nos está limitando marcadamente la producción de materia seca. En este caso también en kilogramos de carne, ¿no? Ven que la diferencia entre el 0 y el 32 son aproximadamente 60 kilogramos, entre 60 y 80 kilogramos de carne por hectárea. Eso determina que si hacen las cuentas, se paga sin ningún tipo de deuda. Bueno, pasamos al manejo del pastoreo. Si hay alguna pregunta del nitrógeno, o la fertilización en general, si puedo responderla, la respondo. Si no, la dejamos para el debe. Dejamos para el final, Toto. Igual hay algunas preguntas de algunas cosas que dijiste anteriormente, pero Bueno, si podés seguir, dejamos para el final y sí, sí. hacemos una Vamos charla. al manejo del pastoreo. Ya sembramos, ya fertilizamos, ya pastoreamos alguna vez. Vamos a ver si pastoreamos bien y podemos seguir pastoreando bien. Siempre que hablamos de manejo pastoreo, recordamos que siempre es una ciencia y un arte. Digo una ciencia porque hay aspectos fisiológicos que juegan en determinarnos el momento óptimo de pastoreo, y es un arte porque muchas veces tenemos que saber qué tenemos que hacer para castigar lo menos posible y no desequilibrar el sistema. En eso se basa generalmente el manejo del pastoreo, manejar adecuadamente el equilibrio de energía que existe en un sistema. Por un lado tenemos los aportes de energía, que nos da la capacidad de carga, y el consumo de energía, que es la carga. Y el resultado de que manejemos bien o mal los aportes y los consumos va a determinar el producto que tengamos, que puede ser positivo, negativo, o puede ser, digamos, perfecto, cero. Y cuando uno dice, bueno, tenemos que ver realmente cómo manejamos el pastoreo, lo primero que debemos hacer es calcular qué cantidad de forraje precisamos. Y eso es un cálculo muy sencillo, en ese caso que lo ven ahí, es un cálculo para una hectárea de avena, que se siembra temprano, en marzo, y se va a pastorear en el periodo de otoño-invierno, y se va a pastorear con novillo 300 kilogramos, que ganan 1 kilogramo por día, y con esos datos, pues, sabiendo la digestividad que tienen, el porcentaje de utilización en otoño-invierno y en primavera, en este caso vamos a hablar de otoño-invierno, podemos saber los días de pastoreo y la capacidad de carga. O sea, eso lo sacan en cualquier libro, en este caso está sacado del Leborne, los datos de producción de materia seca, al igual que también los datos de requerimiento animal, del NRC. Bueno, si sabemos que sembramos temprano, generalmente el periodo que hay para entrar a pastorear no va a ser el mismo día que la sembremos, vamos a esperar aproximadamente 45 días, o sea que vamos a estar pastoreando a mediados de abril. Tenemos los 15 días de abril, más los 31 de marzo, más todo lo de invierno, nos da 123 días de pastoreo. Eso nos determina que la producción de invierno va a ser los 1.600 que se acumulan de la tabla anterior que teníamos ahí, más los 1.900 del invierno, que eso nos va a dar 123 días de pastoreo y 3.500 kilogramos de materia seca por hectárea. Como sabemos, no todo se puede utilizar, una parte tenemos que dejar para que rebrote la pastura, y además el proceso pastoreo determina que hay cierta pérdida del material que se cosecha. En este caso, una especie que son de tipo templada, de alta digestividad y alta proteína, estamos hablando que la utilización es 70%, puede llegar a ser un poquito más, pero vamos a hablar de un 70%. Esto es la utilización del crecimiento, estamos hablando, no del disponible, y eso nos da que de los 3.500 kilogramos de materia seca podemos llegar a cosechar alrededor de 2.500 kilogramos. Eso dividido los 123 días que teníamos de pastoreo nos da 19 kilos por día. O sea que
la cantidad de alimentos que tenemos utilizables son casi que 20 kilos. Un animal de 300 kilos con esa digestibilidad de la pastura, para ganar 1 kilogramo de carne por día, precisa alrededor de 9 kilogramos de materia seca, y eso nos da una capacidad de carga de 2,2 novillos por hectárea. Cuando realizamos esto de entrada, para saber la carga que puede emitir nuestra pastura, ahí en ese momento estamos en condiciones de manejar adecuadamente. Ese es el primer concepto. El primer concepto es la carga. El segundo concepto es lo que nosotros llamamos la forma de pastoreo. O sea, los parámetros que tenemos que manejar para pastorear adecuadamente la pastura. Y eso se regula a través de la frecuencia, que son el periodo de día de pastoreo, o la acumulación de biomasa, o el número de ojos que tengan por macolla, la intensidad, o sea, hasta la altura que nos vamos a comer, y en el momento del año que lo estamos comiendo. Y ahí ven, los alumnos se recordarán, pues, la clásica secuencia de crecimiento de una pastura. En ese caso ven, es una avena, pero también puede ser un raigaz. Ven el periodo de crecimiento que tiene desde los 7 centímetros hasta aproximadamente 35 centímetros. Ven la relación que hay entre la altura y la disponibilidad, ya casi que 100 kilos. En la avena ya casi que es más 90 que 100, pero en ese caso son 100. Ven cómo es variable también pero permanece más o menos constante en 100. Y a los 7 centímetros ven que el forraje es totalmente limitante desde el punto de vista de la eficiencia de intercesión de luz. O sea que en ese caso está llegando luz que no es interceptada por las hojas, y por lo tanto no es un momento apropiado para el pastoreo. En el otro extremo, que sería el D para nosotros, ya en la base aparecen hojas secas, la planta está buscando las hojas, está buscando la luz, empiezan a elongarse cada vez más, y a su vez en algún momento pueden llegar a alargar los entrenudos en forma de hacer toda la planta, llevarla a la altura, porque la eficiencia fotosintética, digamos, está siendo resentida por la calidad de la luz que llega a la base. Eso determina que se acumula resto seco en la base, las hojas nuevas se concentran en el centro, la calidad de la pastura es muy buena, pero el remanente que puede llegar a quedar luego el pastoreo es muy malo desde el punto de vista fotosintético por las hojas que están secas que están en la base. Y también porque se han formado tallos. Decidieron más de un centenar de réplicas, la más fuerte de 4,6 grados de magnitud. Parte han quedado con los tallos, entonces eso determina que el rebrote es muy lento. Entonces, descartamos el punto A, descartamos el punto D, y quedamos en el punto 14 y 20. En la 14 estamos aproximadamente con alrededor de 3 hojas por macolla, que es digamos, dentro de las templadas, casi que es el óptimo para el pastoreo, entre 2,5 y 3,5. En el 20 estamos también un poquito pasadito, pero dentro de 3 hojas y algo. Eso determina de que digamos, los momentos óptimos para pastorear están entre los 14 y los 20 centímetros. Con una particularidad de que hay que mirar si han aparecido hojas secas en la base, no solamente las 3 hojas por macollo, porque la aparición de la nueva hoja a partir de las 3 hojas, o 3 hojas y media, o 2 hojas y media, que son los que puedan llegar a mantener la macolla, va a determinar que una nueva hoja, a partir de esa cantidad, determine que se empieza a morir la hoja que se formó inicialmente. Entonces, en 14 centímetros podríamos entrar a pastorear, pero con la única desventaja, que si bien estamos en el momento óptimo, tal vez de pastoreo para la planta, el tamaño de bocado va a ser muy poco, el peso de bocado va a ser muy poco para el animal. Entonces, si uno prefiere tener más ganancia animal, perdiendo un poquito desde el punto de vista del rebrote de la pastura, pero no tanto, podría elegir 20. La situación se plantea cuando estamos en el primer pastoreo, porque ese primer pastoreo, si esperamos hasta 20, y los días que tenemos pastoreo en una avena pueden llegar a ser, dependiendo de la carga que tengamos, si demoramos 20 días entre la primera franja y la última franja, eso va a determinar que si empezamos a 20, es seguro que en la última franja llegaremos a 30 centímetros o 35.
y eso va a condicionar mucho el rebrote futuro. Entonces conviene entrar, si el periodo de pastoreo del potrero son 20 días, más cerca de 14, 15 que de 20. Para dar un ejemplo de eso, en ese caso es una altura, podríamos hacerlo de este lado hacia el otro, o al revés, llegó a 15 centímetros, entró a pastorear, ahí se dejó aproximadamente entre 5 y 7 centímetros de la altura remanente, más cerca de 7. Ahí ven como sembramos nosotros con sembradoras que siembran a 19 centímetros entre surco, enseguida se ve el surco, ahí el punto que decíamos que llega luz a la base del suelo y no es interceptada por la hoja. Ahí en ese caso, como se dejó parte de la hoja de lámina más que nada, o sea, no, vaina, pero un pedacito de lámina, está interceptando mucha luz, es muy eficiente fotosintéticamente, se están formando hojas nuevas, pero digamos, no hay una cantidad de hojas para interceptar toda la luz. Ahí en ese caso, enseguida nuevamente estamos hablando de un periodo aproximadamente unos 10 días, tenemos una condición de que está así, dependiendo de las temperaturas, ¿no? Hay que hablar. Pero todavía está sin cubrir el suelo. Si lo miramos ahí, es como que se ve todavía partes negras o partes de la base secas que nos dan la impresión de que todavía no está cubriendo totalmente el suelo. También ven por ahí alguna mancha de orina, acá y acá y acá, y eso nos está determinando de que en ese caso hay alguna deficiencia de nitrógeno, que este rebrote podría haber sido más rápido si lo aplicamos, si lo hubiésemos aplicado, en ese caso no se hizo. Y en ese momento ven cuando ya está cubriendo totalmente el entresurco, no se ven marcadamente las líneas de las plantas, y es el momento en el cual se debería empezar a pastorear. Saben que también la lámina está cayendo, la punta está cayendo, está llegando a un plató, que si esperamos más tiempo, si ahí empezamos en ese momento y esperamos 20 días más para entrar a pastorear, se nos va a pasar el pastoreo. O sea que el momento óptimo sería cuando el IAF es óptimo, eso lo pueden ver básicamente cuando hay aparición de resto seco, o cuando tienen 3 hojas en especies templadas, completamente desarrolladas, que la aparición de una nueva hoja va a determinar que empiezan a acumularse restos secos. O sea que la aparición de restos secos, por condiciones, estamos hablando desde el punto de vista morfofisiológico, no por el daño de algún insecto, no por alguna carencia de minerales en el suelo, nos está indicando de que debemos entrar a pastorear. Por más que a veces no hemos cubierto todo el suelo, pero como la condición que habíamos visto en la avena sembrada temprano, que no había todavía cerrado el surco, pero como era una avena recién sembrada, ya estaba limitándose su macollaje como consecuencia de que su pseudotallo era muy chiquito, porque cada hoja nueva que sale empieza a aumentar su largo, y entonces la vaina es cada vez más larga, y ahí es cuando realmente puede entrar, se puede, digamos, cerrar el entresurco. En etapa temprana eso no sucede, nosotros tenemos que mirar un poquito más las 3 hojas completamente desarrolladas. Y eso, digamos, es todo, no solamente para avena, en realidad sucede exactamente lo mismo, y en las praderas sucede exactamente lo mismo. La única diferencia es que en una pradera, si siembran el boleo, no se van a encontrar con una situación, como veíamos en este caso, con una gran proporción de suelo descubierto. Para saber realmente las otras cuentas que tenemos que hacer, desde el punto de la cantidad de animales a poner, ya calculamos cuánto podíamos entrar a pastorear, 2 con 2, sabemos el óptimo pastoreo, una altura aproximadamente 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, 3 hojas completamente desarrolladas, pero tenemos que saber la cantidad de biomasa que nos está aportando en ese momento de pastoreo. Y una idea que tenemos, que nos puede dar, es la relación que hay entre la altura y la disponibilidad. Y aproximadamente en avena, por cada centímetro de altura es alrededor de 90 kilogramos de materia seca, en el caso de Reirá son de 130 a 150, y en las praderas perennes entre 90 y 130 kilogramos por centímetro de altura. De altura de regla que toca, digamos, el punto de la hoja cuando se pone la regla.
esa altura tiene que tener en cuenta algo, de que funciona muy bien cuando estamos hablando de un rango que va desde aproximadamente 5 o 7 centímetros hasta 20 centímetros. Después de acá funciona de forma errática y eso está dado básicamente porque hay condiciones cuando empieza la hoja a desarrollarse, puede aparecer digamos, un pasaje de estado reproductivo, o se puede encontrar en primavera, con mayor proporción de resto seco, porque empieza a acumularse resto seco, y eso determina de que a veces hay poca altura, pero mucho resto seco, y las condiciones de esa ecuación que tenemos acá, que nos permite sacar la cantidad que hay de biomasa por centímetro, ya se vuelve no adecuada. Entonces, estas, digamos, relaciones entre 80, 90, 130, 150 o 90, 130 son viables o son utilizables cuando estamos hablando de pastoreos adecuados, entre 20 y 7 centímetros o entre 20 y 5 centímetros, o 15, 5, 15, 7 centímetros. Bueno, otra característica que hay que tener en cuenta también cuando uno habla de hacer bien las cosas desde el punto de vista de cálculos, que los óptimos desde el punto de vista del producto animal y desde el punto de vista de cantidad de forraje desaparecido, que es lo que a nosotros nos interesa, utilizado por el animal, se da cuando la asignación de forraje está entre el orden del 4 al 6%. O sea que se maximiza en este punto que está acá, cuando le asignamos del disponible al animal alrededor de 5 a 6 kilogramos, en este rango que está acá, 5 a 6 kilogramos de materia seca cada 100 kilogramos de peso vivo. Eso nos permite en un año cosechar alrededor de 7.000 kilogramos de materia seca en una pradera, ¿no? Y tener un regras, y que eso nos produzca alrededor, en ese periodo, básicamente otoño, invierno, primaveral, alrededor de 500 hasta 600 kilogramos de carne de peso vivo por hectárea. Kilogramos de carne, en realidad, de peso vivo por hectárea. Con ofertas menores, lo que tenemos es que generalmente estamos limitando, no solamente, muchas veces dice, si comemos más bajo, el porcentaje de utilización es mayor en ese pastoreo, pero también estamos afectando la producción, y si afectamos la producción, estamos resintiendo el próximo pastoreo, entonces el porcentaje de utilización va a ser menor. Porque el producido va a ser menor y nos va a determinar la cantidad de forraje que tenemos para utilizar. Entonces cuando utilizamos rangos de ofertas intermedias del 6%, 5 a 5, 6%, es mejor que usar rangos muy bajos o rangos muy altos, porque con rango muy alto no estamos por encima del diafótimo, y eso determina que el material senescente se acumula y el rebrote es más lento, y eso determina que la producción de biomasa también es menor. Se trancó. Bueno, si hacemos adecuadamente eso, generalmente la característica que tenemos es que vamos a poder producir en un primer año alrededor entre 5 y 7 toneladas, dependiendo de la mezcla, casi que 10 toneladas en un segundo año, en tercer año alrededor entre 7.500 y 8 toneladas, y en el cuarto año sin ningún tipo de problema alrededor entre 6 y 7.000 kilos. Además de decir que la condición desde el punto de vista de la composición botánica, en el cuarto año no es exactamente la misma que en el segundo año. Acá tenemos el 100% de las especies sembradas, y acá tenemos casi que el 70% de las especies sembradas y el 30% maleza. Y las malezas fundamentalmente que se dan en el periodo estival, no tanto en el periodo otoño, invierno, primavera. Y la producción de carne, dependiendo de la mezcla también, y si hacemos bien las cosas, andan en el orden entre los 600 y 700 kilogramos de peso vivo. Eso con un manejo muy bien adecuado, con 100 kilogramos aproximadamente 100 kilogramos de nitrógeno, entre 64 y 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, esos manejos de 20 a 7 centímetros, 5 centímetros, o 15 a 5, dependiendo de la estación del año, sembrando temprano, con una oferta de forraje de un 6%, con una utilización de crecimiento de un 70%, con una utilización de disponible alrededor de un 55-50%, o sea que no utilizamos mucho, pero
se utiliza lo adecuado, y con una eficiencia de producción de pasto a carne de alrededor de 11 kilogramos de materia seca producidos para lograr 1 kilogramo de carne, no consumido, sino que producido. ¿Cómo se hace realmente para llegar a eso? Y en realidad, la limitante más grande que tenemos en los sistemas de producción del Uruguay es, aparte de todo ese manejo de pastoreo, es realizar un correcto manejo de pastoreo en la primavera. O sea que el desaparecido de primavera, esto es un error de clasificación o de decisión, vemos que la primavera es la estación que determina básicamente la cantidad de forraje que se produce. Si no logramos cosechar más de 975 kilogramos de materia seca por cada pastoreo, casi que 1000 kilogramos de materia seca, generalmente no vamos a lograr ir por este lado y producir entre 4.000 y 5.600 kilogramos de materia seca por hectárea en esa estación. Y eso nos va a determinar, o sea, en el verano, el otoño e invierno son las épocas limitantes, pero también podemos lograr, en ese caso, dependiendo de la edad más que nada, pero cuando manejamos disponible mayor a 3.250, alrededor de 3.600 kilogramos de materia seca, disponible en el segundo y tercer año, ya no en el cuarto, que estamos más cercanos a los 1.300. Pero ese momento, digamos que el problema más grande se hacía para cosechar esto que está acá, o esto que está acá, es más que nada la utilización. Y la utilización es lo que nos va a determinar la carga. O sea que para poder utilizar esa cantidad de forraje y transformarla, vamos a utilizar una carga. Y la carga tiene que ser en el orden de los 1.000 kilogramos de peso vivo animal en el periodo de primavera. Y eso generalmente nosotros, para lograr esos 500, 600 kilogramos de carne, usamos con 3 a 3,5 novillos de 300 o 350 kilogramos peso vivo, 3,5 está mal ahí, 3,5 novillos, 350 kilogramos por hectárea, y que nos van a permitir ganar aproximadamente por el forraje que comen, que no es de resto seco, sino básicamente que una digestividad de un 70% y alrededor de 16% de proteína, alrededor de 1 kilo 250 en la primavera. Ganancias moderadas de alrededor de 450 gramos en invierno. Podemos mantener esos 3,5, 3 novillos por hectárea, 300 kilogramos. De esa forma ganar alrededor de 350 kilogramos y llegar con 350 kilogramos a la primavera. Y de esa forma lograr los 1.000, 1.100 kilogramos en la primavera, que nos va a permitir consumir alrededor de 40 kilogramos de materia seca por hectárea en esa estación y transformar esos 40 kilogramos de materia seca por hectárea en 1 kilo 25, 1 kilo 250 por cada animal por día. O sea, los tres animales, 10 kilogramos de materia seca, 11 por cada animal, o 12, nos va a permitir ganar 1 kilogramo de carne. Entonces, el manejo del pastoreo tendríamos que hacer, como decíamos ahí, de 15 a 20, 5 a 7, más decir, utilizar nitrógeno cuando es limitante en este momento. Las alfalfas cuando son en mezcla. No se quiere levantar, le di unos centazos, no se quiere despertar, no quiere hacer nada. No quiero lastimarlo. Los pastoreos, ahí sí son de 35 centímetros o hasta 5. En mezcla, el manejo es muy similar, de 25 a 30 centímetros. En el periodo primavera estival y más parecido de 20 a 5 en el periodo otoño-invernal, cuando sembramos en mezcla con festuca o con dactilis. Y los periodos de ocupación que estamos manejando son alrededor de 10 días y de descanso alrededor de entre 30 y 40 días según la estación del año. Bueno, muy bien. Por ahora, gracias. Quedo a la orden con las preguntas. Toto, yendo un poco al arranque, hay algunas preguntas acerca del método de siembra de la leguminosa en el caso de pasturas. Sí, ahora, hace años teníamos la interrogante esa.
Estamos probando diferentes métodos de siembra, distribuciones espaciales de siembra. En general estamos acostumbrados a hacer la siembra en líneas y la leguminosa al voleo, como ocupación de espacio más que nada. Y estamos probando el método clásico, gramínea en tiña, porque es más sensible a la siembra en línea, leguminosa al voleo, líneas cruzadas en la misma línea, líneas alternas, e incluso también con una maquinaria nueva que siembre más cerca, a 12 centímetros, y para ver los efectos que tiene en la producción de materia seca. Es una tesis de maestría que se está desarrollando en este momento. Por ahora no tenemos grandes diferencias, pero sí digamos que es seguro que pueden llegar a haber. La diferencia más marcada que tenemos no es tanto la distribución y no tanto también digamos el método, todo en siembra estamos hablando, ¿no? Sino que estamos teniendo más diferencia desde el punto de vista en la mezcla y también de la fecha de siembra. O sea que con una adecuada fecha de siembra, todo lo que es método de siembra podría ser, digamos, pasar a un segundo plano. Hay factores que son discriminantes y el factor más discriminante es la fecha de siembra correcta. Está clarito. Y después también para el caso de Festuca, por ejemplo, pradera, ¿cómo sería una forma de controlar, por ejemplo, la vulpia, raigrasa, otro tipo de especies, en el caso de pastura de Festuca con leguminosa, por ejemplo? Sí, los herbicidas que se usan son herbicidas caros, ¿no? Y La generalmente, pregunta es, una vez que está instalada la Festuca, sí, para controlar ese tipo de gramíneas es bastante complicado, ¿no? sí, sí, y los herbicidas son caros, y no son 100%, digamos, que uno tenga la seguridad que lo vaya a controlar, y eso determina que no se usan. La mayor parte de los herbicidas que hay para esos tipos de control, cuando estamos hablando de, más que nada, en siembras de mezcla con leguminosa y pura, más que nada, pues se puede utilizar algún tipo de preemergente en verano, cuando la festuca está, digamos, con poco crecimiento, o sea, cuando viene en verano seco, tipo las triacinas, que están limitadas a su uso. Pero si no, los herbicidas que se usan cuando hay activo crecimiento son sacados más que nada de las canchas de golf y todo lo que se usa en cancha de golf para el control de vulpia, de gauriña, una cantidad de malezas que son anuales, invernales, de gramíneas, son, digamos, muy caros porque las canchas de golf, las canchas de polo, son caras, y eso se paga muy bien. O sea que, desde el punto de vista productivo, nosotros nos da bastante para pensar. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces con situación de enmalezamiento. La foto que veíamos hoy, esta que está acá, que vemos la implantación de la festuca y del dactilis que había mostrado ahí, donde no sé si la están viendo. Ahí en este momento lo que tenemos es un enmalezamiento muy importante de raigras, y en ese caso, de más decir que no podemos hacer nada. Y lo que vamos a hacer va a ser pastorear ese raigras para, mediante el manejo del pastoreo, disminuir la competencia. Y de esa forma mejorar la implantación de la festuca. Y hemos logrado avance en ese aspecto, no solamente con el raigras, con alguna otra maleza, que si bien nos determina que se provoca alguna falla en la implantación, no perdemos totalmente la pastura. Eso no quiere decir que sea la situación ideal. Lo ideal es sembrar sin ningún tipo de maleza. El tema es que muchas veces entre lo ideal y lo real están las condiciones climáticas. Entonces ahí empieza no solamente la ciencia, sino también el arte. Y tenemos que saber aprovechar lo que nos toca y tratar de solucionarlo de la mejor manera.
y la festuca y la actiris, tal vez que más la festuca, si bien se resienten con el malezamiento, esas anuales invernales, pastoreos que impidan bastante la floración y la semillazón, o que ejerzan bastante competencia en los momentos de reimplantación, de resiembra, nos pueden llegar a determinar de que, si bien no va a ser una pradera que nos dure 4 años, nos va a durar 3 años y medio, si bien no va a ser la mejor de las praderas, sí por lo menos va a hecho. Y en el caso que, digamos, que se vuelva un poquito menos productiva, a veces realizamos algún tipo de intersiembra. Está bien, está clarito. Después una última con respecto al... En ese caso en particular, la que estás viendo, en ese caso, la línea de festuca se ve bien, el raigral está muy lindo, está tan lindo. ¿Podés agrandar la diapositiva? Sí. Ahí. En ese caso, la línea de la festuca se ve bien. Esto que ven acá es raigral, no es festuca. Si fuera festuca estaríamos al otro lado. Pero les voy a ser sincero, mi idea es fertilizarlo para que el raigral crezca y empezar a pastorear. Fertilizarlo con nitrógeno. Y sacarle lo más rápido posible el raigral de ahí arriba a la festuca. Cuando vea que, o sea, el animal no lo toca, ahora sí se pastorea, la toca la festuca y la puede arrancar. Si logramos desplazarlo en altura, en ese caso vamos a estar limitando, digamos, que el animal acceda a las plántulas y de esa forma vamos a estar también dejando penetrar más luz al estrato inferior. O sea, he jugado, pero he jugado con una base fisiológica y también porque, digamos, estando, lo vamos a utilizar. Está bien. Está clarito. Toto, yendo también una última idea de pastoreo, de manejo, ¿cuánto sería un nivel de utilización máximo, digamos, para una pastura en otoño, invierno, para cada estación, un nivel utilizable con un buen manejo? O sea, el máximo de utilización alcanzable, no sé si a nivel experimental o a nivel predial, de cada productor, haciendo un buen manejo, cuánto se podría llegar a alcanzar, ¿no? El porcentaje, si vos. El porcentaje de utilización, sí. Hay que diferenciar bien lo que es el porcentaje digamos, del disponible y lo que es el porcentaje del utilizable, ¿no? El crecimiento. Generalmente cuando uno habla un porcentaje de utilización de un 50% del disponible, lo que está diciendo es que del remanente que dejó, creció, y de eso, de la suma del remanente más lo que creció, esto está utilizando un 50%. Eso muchas veces a nosotros nos está dando en algunos momentos que estamos utilizando entre el 70 y el 100% del forraje crecido, que creció. A ver si me explico. No es realmente que creció. O sea, no queda siempre el mismo remanente. El remanente va cambiando. ¿Me explico? O sea, si son 500 kilos, 700 kilos, crecieron 700 kilos por encima de los 700, no son los mismos 700 que van a quedar siempre por toda la vida de la pradera, hay recambio, pero esos 700 que crecieron, generalmente lo utilizamos casi que todo, entre el 70 y el 100%, para que tengan idea. Pero el utilizar ese 70 o 100% nos está determinando que muchas veces no pasemos de un 50% de utilización del disponible. Si pasamos de utilización de un 50% y estamos comiendo más abajo de eso, los procesos, digamos, de rebrote se enlentecen. Se enlentece tanto que en realidad lo que vamos a pagar es en tiempo de recuperación. Entonces estamos comiendo lo que creció, más parte de lo que creció que está en la base, que es lo que nos va a determinar la capacidad y el tiempo de recuperación que le lleva a la pastura. O sea, ¿cuánto puede utilizar?
yo he visto comer en plena seca animales casi que arrodillados. No es lo ideal. El 50% del disponible es lo ideal. Está claro. Después tenemos otras preguntas acá, más vinculadas a la fertilización nitrogenada. Y una pregunta, la diferencia de eficiencia, no sé si hay algún estudio en eso, pero de eficiencia de uso de nitrógeno entre el uso de nitrógeno líquido y sólido, para el caso, por ejemplo, de gente que cuenta con algún pivot de riego o en algún tambo, de que pueda aplicar el nitrógeno con el agua, ¿no? Sí, esa pregunta te la debo. Lo que he leído, a veces dan que sí, a veces dan que no, algunos mayor pérdida, otro menor pérdida. El nitrógeno lo que tiene que es un nutriente que es muy dependiente de las condiciones climáticas. Eso determina que a veces cuando se usa en forma líquida o foliar puede ser mejor y a veces no. Y va a depender de las condiciones climáticas. Y el granulado, el proceso que tiene, también va a depender de que se disuelva y que, digamos, también haya adecuada temperatura para que haya buena mineralización y mineralización para que pueda hacer, digamos, un buen efecto. Yo lo que veo que muchas veces lo necesario es el nitrógeno. Y si lo necesario es el nitrógeno y se necesita rápidamente, tiene que ser de liberación rápida. Y si se necesita lentamente, tiene que ser de liberación lenta. O sea, cada cosa tiene su lugar. Si uno tiene un equipo de riego y lo puede usar en forma de riego, tal vez que mejor. Ahora, que no tenerlo no quiere decir que no lo pueda realizar de otra forma, ¿no? Está bien. Hay muchas preguntas, hacemos un par más y ya damos por terminado. Una sobre muchas preguntas que van relacionadas a la nitrógeno con azufre. A ver qué opinión tenés acerca de la respuesta de las pasturas y los verdeos. También la misma, el azufre puede ser limitante si cuando hay poca materia orgánica en el suelo. Son de los elementos que, junto con el nitrógeno, lo que está más relacionado a la materia orgánica. Cuando hay baja cantidad de materia orgánica puede ser una buena solución utilizar azufre. El tema que a mí a veces me asusta un poquito cuando estamos hablando de azufre y los pH son bajos. Entonces, hay que analizar todo el rango de análisis del suelo para poder decidir. Y en base a eso decidir. Si hay buena cantidad de materia orgánica, generalmente no va a haber tanto problema de azufre, por lo tanto no necesitaríamos azufre. Y si hay poca materia orgánica, tendríamos que mirar, me parece a mí, un poco el pH del suelo para ver qué nos está indicando. Para no acidificarlo más el suelo, ¿no? Está claro. Hacemos una última y después algunas palabras de nuestro querido Felipe González. Hay muchas acerca del tiempo óptimo para aplicar el nitrógeno después del pastoreo, o sea, si hay que esperar a algún crecimiento de la pastura, por ejemplo, si pastoreamos hasta 5 centímetros, esperar algunos días para aplicar el nitrógeno, o es enseguida después del pastoreo, ¿cuándo sería el momento óptimo? Y no, generalmente cuando hay algo de rebrote, mejor. O sea, cuando hay formación de hoja, ahí en ese momento, si está rápidamente disponible, sería mejor que, digamos, que cuando aplicarlo, cuando está queriendo rebrotar, porque el proceso, digamos, de rebrote es lento y la utilización del nitrógeno está directamente relacionada con la fotosíntesis, ¿no? Forma parte del rubisco, se tiene que absorber, se tiene que, digamos, formar parte del rubisco, de la rigurosa disulfato carboxilasa para realizar la fotosíntesis. Entonces, a veces si pastoreamos y recién de pastoreo aplicarlo,
Si la planta lo absorbe enseguida, digamos, no hay problema. Si no, si hay un poquito de rebrote, puede llegar a ser mejor. Hay algunos que se plantean aplicarlo un poquito antes, incluso, para que se absorba antes y después pastorearlo. A mí el problema que hay, que sinceramente es más preocupante, es con condiciones que son climáticamente adversas, la decisión no pasa si aplicarlo en el mismo momento de pastorearlo, o sea, en el mismo momento recién de pastoreado, o esperar un rebrote, sino pasa de la condición climática. Porque si estamos esperando por un día, y ese día que esperamos nos determina que el suelo no se seca y que no podemos aplicar, en realidad perdimos todo lo que teníamos que perder. Y las condiciones, las ventanas que hay de fertilización, las de siembra ya las descartamos, las de fertilización se van angostando cada vez que nos vamos metiendo más en el invierno. Entonces, eso nos determina que siempre estamos esperando que haya piso, y no hay piso, y no entramos a fertilizar, y como no fertilizamos, no hay respuesta, como no hay respuesta, compramos, gastamos más reserva, o compramos más concentrado, y eso nos determina de que los costos se vuelven cada vez mayores. A su vez, no pastoreamos, o no tenemos una carga apropiada para pastorear en la primavera, y le sumamos a la deficiencia de producción en invierno a la falta de utilización de primavera. Y eso nos determina de que las producciones en el Uruguay de carne no pasen los 250 kilogramos de carne por hectárea, y de leche no podamos superar por hectárea los 3.500, 4.000 litros. Y 4.000 litros por hectárea es bastante. Buenísimo, Toto. Bueno, muchas gracias también a todos y disculpen los problemas que tuvimos ahí, que tuvimos un ataque ahí de algún hacker, algún gracioso, siempre hay. La verdad que muy clarito todo, y le damos la palabra a Felipe para saludar. Una cortita, Nico, que me quedó para Sí. atrás, era para mostrarle nomás que, igual que cuando uno, lo referimos simplemente una parte, la charla, cuando en realidad uno tiene que referirlo todo el predio, ¿no? Cuando uno hace una presupuestación, como que vimos la de la avena, tiene que usar la presupuestación de todo el predio. Y para eso existen, digamos, planillas, existen libros, en este caso es una planilla que se utiliza mucho por los estudiantes de quinto año de la Facultad de Agronomía, de Pastura, que simplemente cargan las hectáreas y sacan todos los cálculos de cuánto produce por la rotación en el año y qué carga pueden utilizar. Y a su vez, cuando están haciendo cada uno en su momento, potrero a potrero recorre para ver el disponible, para saber cuál es el utilizable, como hablamos hoy, y para saber, de esa forma, saber o calcular cuánto forraje van a tener en el determinado periodo. En este caso está utilizado para lo que resta del invierno, y cuánto puede ser la capacidad de carga. En ese caso, para diferentes alternativas, teníamos 4 alternativas: una pradera de 2, una pradera de 3, una pradera de 1 y un reirás. Nos está dando de que la capacidad de carga que teníamos era para 2,2 novillos por hectárea, 4 hectáreas, 8 novillos aproximadamente, pero, como decías vos, recién, la altura en este caso que está acá, que la pradera de primer año, que tiene 800 kilos. Toto, me preguntaban de esos novillos, de 2,2 novillos por hectárea, ¿de cuántos kilos son? No sé. Estos novillos que están acá, sí, estos son novillos de 300 a 350 kilos. 300 a 350 kilos. Están consumiendo 1 kilo por día, y están, digamos, ganando, están consumiendo 10 kilos por día, 9 kilos por día, y están ganando 1 kilo por día. Ese es el cálculo. En este caso en particular, ¿no? Se puede hacer para novillos más chicos, y hay que sacar los requerimientos. En vez de decir, bueno, son 2 que consumen 9 o 10 kilos, pueden ser 3 que consuman 7, sin ningún problema. Lo que sí que hay que hacer las cuentas, y las cuentas se hacen con los datos, y los datos están. Eso no. Felipe. Y bueno, en nombre de Procampo, la verdad que les quiero agradecer a todos que hayan venido. Por suerte, un número muy importante
de gente que se juntó en esta nueva normalidad. Le queremos pedir disculpas por el hacker que nos complicó un poco, nos hizo cortar, pero la verdad que igual la gente volvió. Espero que les haya servido. La idea nuestra es ir aportando manejos tecnológicos que nos den más retorno y que nos ayuden a ser más eficientes. Calculo que el mes que viene vamos a tener 1 o 2 charlas de maíz con técnicos de Argentina, de Brasil, con KWS. Seguramente en los meses que siguen tendremos alguna de pasturas. Así que, y espero que les haya servido. Se puede sembrar. Hasta luego. Bueno, Felipe, muchas gracias, Toto, y te damos un saludo. Avisamos también que va a quedar la charla disponible para verla en YouTube. Le vamos a sacar la parte fea, pero vamos a tratar de editarla bien para que quede prolijo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Toto, también. Muy importante, Nicolás, no sé, para acceder al YouTube, es a través de Procampo, no sé cómo que le ponen. En la página oficial de Procampo, Procampo Uruguay en YouTube. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que pase muy bien y a cuidarse. Gracias. Muchas gracias. Saludos.